Hoy abordamos el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC, RAD 01/A23, aprobado por el Real Decreto 337 de 2014. El transporte, la distribución y la generación de energía eléctrica en alta tensión requieren instalaciones singulares, centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación, conectadas mediante líneas eléctricas de alta tensión. El Real Decreto 223 de 2008 actualizó condiciones técnicas para líneas de alta tensión. Este Real Decreto completa ese cuerpo normativo con requisitos de seguridad industrial, adaptados al progreso de la técnica para las instalaciones de alta tensión. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Se establecen 4 categorías, que determinan las obligaciones técnicas, los equipos permitidos, los procedimientos de autorización y las ITCs aplicables. Categoría especial. Instalaciones de tensión nominal igual o superior a 220 kV. Así como aquellas de tensión inferior que, aún así, formen parte de la red de transporte según la Ley 24 de 2013 del sector eléctrico. Primera categoría. Instalaciones con tensión nominal inferior a 220 kV, pero superior a 66 kV. Segunda categoría. Instalaciones con tensión nominal igual o inferior a 66 kV, pero superior a 30 kV. Tercera categoría. Instalaciones con tensión nominal igual o inferior a 30 kV y superior a 1 kV. La norma añade algo esencial. Si una instalación tiene circuitos a distintas tensiones, toda la instalación se considera administrativamente como si fuera de la de mayor tensión. Y además, si un proyecto necesitara una tensión superior a 400 kV, la Administración determinará cuál deberá autorizarse. La frecuencia nominal obligatoria para las redes de transporte y distribución en España es de 50 Hz. Toda instalación que forme parte del sistema eléctrico debe diseñarse y operar conforme a esta frecuencia. La norma fija lo mínimo exigible, pero también deja una pequeña puerta abierta, siempre que se garantice la seguridad. Las instalaciones que cumplan el reglamento se consideran seguras según el estado de la técnica. Esto significa que ajustarse a la norma implica cumplir los objetivos de seguridad del artículo 1. Las prescripciones del reglamento son mínimos obligatorios. No son orientativos, son de obligado cumplimiento. La Administración puede aceptar soluciones alternativas, siempre que estén justificadas, aporten un nivel de seguridad equivalente y se aprueben mediante resolución motivada. Para control estadístico, los órganos competentes deben remitir anualmente al Ministerio de Industria un informe con las soluciones aceptadas basadas en el principio de seguridad equivalente. Los equipos de alta tensión no pueden fallar. El reglamento establece exactamente qué deben cumplir antes de instalarse. Deben cumplir las normas de obligado cumplimiento de la ITC-RAT 02. Esto incluye normas UNE y estándares reconocidos internacionalmente. El fabricante debe elaborar un expediente técnico. Este expediente demuestra que el equipo cumple las normas técnicas aplicables y los requisitos exigidos en las ITC. Cada equipo debe comercializarse acompañado de una declaración de conformidad con el reglamento. El proyectista puede justificar variaciones o proponer otra norma, pero necesita autorización previa de la Administración. Cada equipo debe incluir, como mínimo, fabricante y dirección, marca y modelo, tensión e intensidad asignadas. Las certificaciones emitidas por entidades acreditadas presumen conformidad técnica. La Administración realizará inspecciones de mercado para verificar que los materiales cumplen las exigencias reglamentarias. El contenido mínimo del proyecto se define en la ITC-RAT 20, e incluye memoria, planos, cálculos, justificación normativa, características técnicas. Además, los proyectos tipo pueden ser aprobados por las comunidades autónomas o el Ministerio, cuando se usen en instalaciones repetitivas de empresas de transporte o distribución. Estos proyectos tipo deben completarse con los datos concretos de cada caso, ubicación, accesos, clima, tierras, conexión a red, etc. El procedimiento de aprobación de proyectos tipo sigue el mismo proceso que el de las especificaciones particulares del artículo 14.
Si existe riesgo grave e inminente, debe interrumpirse el funcionamiento de la instalación. En instalaciones de transporte y distribución, la interrupción la decide el operador del sistema o el gestor de la red. En otras instalaciones, un técnico competente o empresa instaladora puede adoptar medidas provisionales, con autorización del propietario, comunicándolo de inmediato a la administración. Si terceros intervienen en instalaciones ajenas sin autorización, la responsabilidad es del causante. Se permite a empresas de transporte y distribución establecer especificaciones particulares, siempre que sean únicas dentro de su ámbito territorial. Definan aspectos técnicos concretos para mejorar la seguridad y el funcionamiento. No obliguen al uso de marcas o modelos concretos. No impongan cargas administrativas o económicas adicionales. Permitan soluciones alternativas con seguridad equivalente. Estas especificaciones deben ajustarse al reglamento, someterse a información pública y ser aprobadas por comunidades autónomas o por el Ministerio, según su ámbito. Deben contar con un certificado interno de persona técnica competente, informe de organismo cualificado e independiente, procedimiento de aprobación centralizado para empresas que operan en varias comunidades autónomas. Las empresas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica se consideran técnicamente capacitadas para construir y mantener sus propias instalaciones. Por eso no necesitan presentar la declaración responsable exigida a las empresas instaladoras en la ITCRAT 21. Aún así, la norma deja claro que estas entidades deben cumplir en todo momento las condiciones reglamentarias. Deben ejecutar y mantener sus instalaciones conforme al reglamento. Y su puesta en funcionamiento debe ajustarse a la normativa vigente. Si estas empresas contratan a terceros para realizar trabajos, entonces, la empresa contratada debe ser empresa instaladora habilitada en alta tensión, según la ITCRAT 21. Toda instalación debe contar con proyecto técnico, definido según la ITCRAT 20, elaborado antes de la ejecución. Incluye memoria, planos, cálculos, características técnicas y justificación normativa. Certificado final de obra, emitido por técnico titulado competente. Nada puede ponerse en servicio sin esta documentación básica. Las empresas de producción, transporte y distribución son responsables del mantenimiento. Deben realizar verificaciones periódicas. Y deben conservar sus instalaciones en condiciones de seguridad. Si estas tareas se encargan a terceros, esas empresas deben ser instaladoras habilitadas en alta tensión, conforme a la ITCRAT 21. Además, las verificaciones periódicas deben hacerse cada 3 años. El titular debe conservar el acta y remitirla a la Administración. Las inspecciones y verificaciones se detallan en la ITCRAT 23. La norma establece que todas las instalaciones de alta tensión deben ejecutarse exclusivamente por empresas instaladoras habilitadas, que cumplan los requisitos de la ITCRAT 21. Estas empresas deben haber presentado la declaración responsable de inicio de actividad. Dicha declaración habilita a la empresa por tiempo indefinido y para todo el territorio español. Ninguna administración puede imponer requisitos adicionales. Cuando una instalación privada forma parte de un conjunto con elementos de maniobra de la red propiedad de transportistas o distribuidores, debe existir un acuerdo escrito que defina quién es responsable de la explotación, quién realiza el mantenimiento y cómo se coordinan las dos partes. Este acuerdo es obligatorio y evita conflictos operativos. Además, se diferencia entre 3 grandes grupos de instalaciones que no pertenecen a empresas de producción, transporte o distribución, que son instalaciones sujetas a autorización administrativa, incluyendo producción, evacuación, líneas directas, acometidas afectando a varias comunidades autónomas, líneas directas conectadas a generación de competencia estatal. Todas ellas deben someterse al procedimiento de autorización de la legislación sectorial. Instalaciones no sujetas a autorización. Son instalaciones de alta tensión, no pertenecientes a empresas eléctricas que no van a ser cedidas. Estas se someten a la puesta en servicio definida en la ITCRAT 22, sin necesidad de autorización administrativa. Instalaciones promovidas por terceros que serán cedidas. Si una instalación se va a ceder a la red de transporte o distribución.
Debe seguir el procedimiento del RD 1955 de 2000, y para ponerse en servicio debe presentar la documentación de la ITC-RAT 22. El artículo 21 fija el régimen general de inspecciones periódicas. Las inspecciones deben realizarse cada 3 años. El objetivo es garantizar la seguridad señalada en el artículo 1 del reglamento. Deben realizarse por organismos de control habilitados, según el Real Decreto 2200 de 1995. El titular debe asegurarse de que se realicen dentro de plazo. Los organismos de control conservarán las actas y entregarán copias al titular y a la Administración. La Administración puede realizar controles adicionales, incluso muestreos estadísticos sobre las inspecciones hechas. El proceso detallado se desarrolla en la ITC-RAT 23. Este artículo asegura que las instalaciones mantienen su seguridad a lo largo del tiempo. La ITC-RAT 01 establece las definiciones clave de todo el reglamento. Una instalación eléctrica es el conjunto de elementos asociados funcionalmente para un fin eléctrico. Incluye equipos, cables, protecciones, estructuras y cualquier dispositivo necesario para el funcionamiento seguro. La alta tensión es la categoría que engloba a las instalaciones con niveles de tensión superiores a los establecidos para baja tensión. Es toda la zona del sistema eléctrico que requiere medidas especiales de aislamiento, operación y seguridad. La aparamenta abarca dispositivos cuyo fin es maniobrar, proteger o seccionar, interruptores de potencia, seccionadores, relés de protección, interruptores automáticos y todo aparato que permita intervenir de manera controlada en un circuito. Se define aparato extraíble como aquel que puede ser desmontado sin interferir en la estructura de la instalación. Este concepto es esencial en celdas y módulos de alta tensión donde la movilidad del aparato mejora la operación y el mantenimiento. La canalización eléctrica abarca conductores, aislantes y elementos mecánicos, formando un conjunto destinado a transportar corriente entre dos puntos. Es un concepto amplio que abarca cables subterráneos, conductos, bandejas y sistemas de guiado. El centro de transformación se define como el lugar donde se modifica la tensión mediante transformadores. Estos recintos integran los equipos de maniobra, protección, medida y transformación. Los circuitos representan trayectorias eléctricas cerradas formadas por conductores y componentes asociados. Los conductores activos son los que están energizados en condiciones normales, se incluyen las fases y, cuando proceda, el neutro. La conexión equipotencial es la unión eléctrica que permite igualar potenciales y reducir diferencias peligrosas en caso de defecto. Es un elemento básico para la seguridad del personal. El corte omnipolar implica interrumpir todos los conductores activos simultáneamente, garantizando un aislamiento total de la parte de la instalación que queda fuera de servicio. El defecto a tierra se entiende como el contacto accidental entre un conductor activo y la tierra. Es una de las situaciones de fallo más críticas en alta tensión. La tensión nominal es el valor que determina el diseño de equipos y sistemas de aislamiento. El transformador para distribución es el elemento que reduce la tensión a niveles utilizables para clientes o redes de baja tensión. Finalmente, la zona de protección describe el área en la que actúan los dispositivos de protección de manera coordinada, limitando los fallos a un ámbito controlado. Esta ITC marca la base común para interpretar correctamente todo lo demás que viene después. La ITC-RAT 03 regula la documentación que debe acompañar cualquier instalación de alta tensión antes de su puesta en servicio. Establece que toda instalación debe disponer de un proyecto o memoria técnica, planos, especificaciones, certificados y verificaciones que acrediten el cumplimiento del reglamento. Se exige que la documentación incluya el diseño de la instalación, características de los equipos, cálculos eléctricos y mecánicos cuando proceda, esquemas unifilares, planos de distribución y detalles de seguridad. La puesta en servicio requiere, además, verificaciones previas y pruebas funcionales, efectuadas por empresas instaladoras habilitadas o por técnicos competentes según el tipo de instalación y titular. El reglamento establece que ninguna instalación podrá operar hasta que el titular disponga de toda la documentación obligatoria y las inspecciones correspondientes estén superadas. La ITC-RAT 04 fija las condiciones generales que deben cumplir todas las instalaciones de alta tensión, independientemente de su función. Establece criterios de seguridad, aislamiento, accesibilidad, robustez mecánica y diseño estructural. Determina que los materiales deben ser adecuados a las tensiones y condiciones ambientales previstas, y que todas las partes activas deben estar debidamente aisladas o protegidas.
También regula la disposición física de los componentes, evitando proximidades peligrosas entre elementos en tensión, o entre estos y partes puestas a tierra. Indica que las instalaciones deben ser capaces de soportar esfuerzos térmicos, dinámicos y ambientales producidos por cortocircuitos, maniobras y fenómenos atmosféricos. La ITC exige que las estructuras estén construidas con materiales resistentes, que la fijación de los equipos sea adecuada y que todos los elementos permitan una explotación segura. Además, fija principios básicos de señalización, acceso restringido a zonas de riesgo, y medidas para facilitar operaciones de mantenimiento sin comprometer la seguridad. La ITC RAT05 regula las instalaciones de alta tensión ubicadas en espacios que presentan condiciones peligrosas, riesgo de incendio, atmósferas explosivas, humedad extrema, agentes corrosivos o cualquier factor que incremente el riesgo eléctrico. La instrucción establece que, en estos entornos, los equipos deben tener características constructivas especiales, con grados de protección reforzados y componentes aptos para condiciones ambientales adversas. La disposición de los elementos debe minimizar la probabilidad de ignición o propagación de fallos. Esto implica aislamiento reforzado, canalizaciones adecuadas, sistemas de ventilación, y prohibición de determinados materiales inflamables. Se especifica que la instalación debe integrar protecciones adicionales, maniobras seguras y señalización más estricta que en instalaciones convencionales. La ITC RAT06 establece cómo deben funcionar y coordinarse los sistemas de protección en instalaciones de alta tensión. Su objetivo es claro: que cualquier defecto que aparezca se elimine de forma rápida, selectiva y segura. La norma indica que las protecciones deben estar diseñadas para detectar y despejar fallos como cortocircuitos, sobretensiones, defectos a tierra, desequilibrios y sobrecargas. Además, cada protección debe actuar dentro de sus límites sin interferir con la función de las protecciones situadas aguas arriba o aguas abajo. Este principio es la selectividad, un elemento esencial del reglamento. Solo debe actuar la protección más cercana al defecto. Para lograrlo, se ajustan tiempos, intensidades y esquemas de disparo. La ITC también exige una adecuada coordinación entre interruptores, relés, transformadores de medida y equipos de maniobra. No basta con tener buenos equipos, deben trabajar como un sistema cohesionado. Además, los dispositivos deben soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos derivados de los fallos. Esto implica que su diseño sea coherente con las corrientes de cortocircuito previstas y que su operación esté garantizada por ensayos y certificaciones. La instrucción recalca la importancia de verificar y ensayar las protecciones antes de la puesta en servicio. No se admite un sistema de protección sin probar. La ITC RAT07 desarrolla las prescripciones relativas a la puesta a tierra, uno de los elementos más críticos en cualquier instalación eléctrica. La norma establece que todo sistema de puesta a tierra debe garantizar la seguridad de personas y equipos ante defectos eléctricos. Para ello, la instalación debe limitar las tensiones de paso y contacto, asegurando que un fallo no genere diferencias peligrosas de potencial. Esta ITC describe los elementos que conforman la puesta a tierra: conductores enterrados, picas, mallas, conexiones equipotenciales y puntos de unión con las estructuras metálicas. Uno de los conceptos centrales es la equipotencialidad, indispensable para evitar gradientes peligrosos. Las partes metálicas accesibles, las estructuras y las carcasas de los equipos deben estar unidas eléctricamente a la red de tierras. La instrucción exige que la resistencia de puesta a tierra sea adecuada para garantizar que la corriente de defecto se dispersa con seguridad. Aunque el BOE no fija un valor universal, sí establece que debe cumplir lo necesario para asegurar el funcionamiento de las protecciones. La normativa exige también la verificación periódica del sistema de tierras, especialmente en instalaciones expuestas a corrosión, humedad o cambios estructurales. La ITC RAT08 define los criterios de aislamiento y las distancias de seguridad mínimas que deben existir en cualquier instalación de alta tensión. El reglamento indica que el nivel de aislamiento debe ser coherente con la tensión nominal y con las sobretensiones previsibles, tanto de origen atmosférico como de maniobra. Por ello, se seleccionan equipos y materiales capaces de soportar tensiones superiores a las de servicio. Las distancias de seguridad se aplican entre partes activas y elementos metálicos puestos a tierra, entre fases, entre componentes accesibles y zonas de tránsito del personal, y entre conductores y estructuras. La instrucción aborda también la necesidad de mantener estas distancias en condiciones reales. Vibraciones, movimiento del viento, dilatación térmica y fenómenos similares deben tenerse en cuenta. Se establecen criterios para aislamientos en aire, en SF6, en aceite, en resina o en cualquier medio dieléctrico.
La selección del aislamiento no es aleatoria, debe cumplir su función incluso en condiciones adversas. Además, la instrucción exige medidas de protección complementarias como barreras, pantallas y cubiertas, para impedir contactos directos o accesos involuntarios. La ITC-RAT08 protege a las personas y a la instalación asegurando que la electricidad se mantenga siempre donde debe estar. La ITC-RAT09 establece las reglas de diseño mecánico y estructural que garantizan que las instalaciones de alta tensión soporten esfuerzos eléctricos, térmicos y ambientales. La instrucción exige que los equipos y estructuras resistan esfuerzos dinámicos por cortocircuito, vibraciones, tensiones mecánicas, cargas del viento, peso propio y de accesorios, dilataciones térmicas y cualquier solicitación derivada de condiciones reales de servicio. El diseño electromecánico debe asegurar la estabilidad del conjunto incluso en situaciones extremas. Para ello, se especifican materiales adecuados, fijaciones seguras y disposiciones que eviten solicitaciones indebidas. También se consideran aspectos como la corrosión, la humedad, el envejecimiento de materiales y el mantenimiento futuro, garantizando una vida útil segura y prolongada. Las estructuras deben permitir un acceso adecuado para la inspección, maniobra y reparación, sin comprometer el aislamiento ni la integridad mecánica. En resumen, esta ITC convierte a las instalaciones en infraestructuras robustas, preparadas para resistir no solo la electricidad, sino el entorno completo en el que operan. La ITC-RAT10 regula los cuadros, armarios y pupitres de control utilizados en instalaciones de alta tensión. Estos elementos son esenciales para la operación segura. Alojan protecciones, mandos, señalización y sistemas de control. La instrucción exige que estos cuadros tengan una construcción robusta, con envolventes adecuadas al ambiente en el que van a instalarse, y con un grado de protección suficiente contra polvo, humedad y contactos accidentales. Los componentes internos, relés, bornas, cableado, módulos de automatización, deben estar claramente identificados y dispuestos de forma ordenada, permitiendo su mantenimiento sin riesgo. La ITC establece que los cuadros deben ofrecer una accesibilidad segura, evitando exposiciones innecesarias a tensión y asegurando la adecuada segregación entre circuitos. Los sistemas de control y mando deben estar diseñados para funcionar de manera fiable incluso en situaciones de fallo en la red, y deben integrarse con los sistemas de protección definidos en ITC anteriores. Además, la señalización, indicaciones luminosas y dispositivos de operación deben ser claros, visibles y estar correctamente etiquetados. La ITC-RAT11 recoge las reglas que deben cumplir los equipos utilizados en instalaciones de alta tensión. Son directrices generales que afectan a interruptores, seccionadores, transformadores, descargadores, cables, bornas y cualquier aparato sometido a tensión. El reglamento exige que todos los equipos cumplan normas técnicas reconocidas y que estén diseñados para resistir esfuerzos eléctricos, térmicos y dinámicos propios de la alta tensión. Deben soportar sobreintensidades, sobretensiones atmosféricas, maniobras y condiciones ambientales adversas. La instrucción establece que los equipos deben estar correctamente identificados, indicando su tensión nominal, corriente asignada, nivel de aislamiento, número de polos, características de maniobra, capacidad de corte, y cualquier otra información relevante para su operación segura. Se exige que los aparatos sean accesibles para inspección y mantenimiento sin necesidad de intervención sobre elementos en tensión. La disposición de los equipos debe permitir su desconexión o sustitución sin comprometer la seguridad del personal. Finalmente, la ITC recalca que la instalación debe integrar los equipos de forma coherente, asegurando que sus características sean compatibles entre sí y con las solicitaciones previstas en el conjunto del sistema eléctrico. La ITC-RAT12 regula el contenido mínimo del proyecto de una instalación de alta tensión. Es un documento técnico esencial que define cómo será la instalación, qué equipos incorporará, cómo funcionará y bajo qué criterios de seguridad. El proyecto debe contener, entre otros elementos: descripción de la instalación y su finalidad, características eléctricas principales, esquemas unifilares, planos constructivos, memoria descriptiva de equipos y materiales, cálculos eléctricos y mecánicos cuando sean necesarios, estudios de coordinación de protecciones, justificación del cumplimiento del reglamento y de las ITC aplicables. El proyecto debe estar firmado por un técnico competente y debe acompañarse de la documentación que garantice que los equipos cumplen las normas técnicas que les correspondan.
La ITC también establece que, si se modifica una instalación existente, el proyecto debe reflejar con claridad las partes nuevas, las sustituciones y cualquier cambio que afecte al comportamiento del conjunto. La ITC RAT 13 desarrolla en profundidad los requisitos de la puesta a tierra. Su misión es evitar tensiones peligrosas para personas y equipos ante un defecto eléctrico, garantizando que la corriente se derive al terreno de manera segura. La instrucción establece que las tomas de tierra se compondrán de conductores, electrodos, mallas o picas enterradas, diseñadas para obtener una resistencia suficientemente baja. No se fija un valor universal, pero sí exige que sea compatible con el funcionamiento de las protecciones y con el nivel de riesgo del entorno. La ITC detalla que todas las masas y elementos metálicos accesibles deben estar unidas a la red de tierras mediante conexiones equipotenciales, de forma que no existan diferencias de potencial significativas. Se requiere que los materiales sean resistentes a la corrosión y que su instalación tenga en cuenta las características del terreno, la humedad, la temperatura y posibles agresiones químicas. Además, se deben realizar mediciones periódicas de resistencia de tierra, especialmente cuando existan condiciones ambientales que puedan deteriorar el sistema. La integridad del sistema de puesta a tierra es indispensable para la seguridad de toda la instalación, y esta ITC se encarga de establecer ese marco. La ITC RAT 14 regula las instalaciones de alta tensión que se encuentran dentro de edificios o recintos cerrados. Estas instalaciones requieren una atención especial debido a las limitaciones de espacio, ventilación, accesibilidad y evacuación. La instrucción establece que los locales deben estar construidos con materiales no combustibles y contar con ventilación suficiente para disipar el calor generado por los equipos. Deben existir accesos seguros, señalización visible y sistemas de cierre que limiten el acceso a personal autorizado. Los equipos deben disponer de las distancias de seguridad definidas en ITC anteriores y deben instalarse de manera que su manipulación pueda realizarse sin riesgo. El diseño debe facilitar la evacuación en caso de emergencia y permitir la operación sin interferencias. La iluminación debe ser adecuada y la disposición de los equipos debe evitar obstáculos. Los cuadros, celdas, transformadores y canales de cables deben integrarse respetando medidas de protección frente a incendios, humedad o agentes corrosivos. La ITC RAT 15 regula las instalaciones eléctricas de alta tensión situadas al aire libre. Este tipo de instalaciones, subestaciones exteriores, transformadores en patio, aparamenta al aire, están sometidas a condiciones ambientales extremas, y la norma las tiene en cuenta. Establece requisitos para soportar viento, lluvia, hielo, temperatura, radiación solar, contaminación ambiental y otros factores de deterioro. Los materiales deben ser resistentes y adecuados para ambientes agresivos, evitando corrosión o envejecimiento prematuro. Las distancias de seguridad deben cumplir las exigencias de aislamiento en aire, considerando el riesgo de descargas eléctricas por sobretensiones atmosféricas. Los equipos deben disponerse de forma que permitan una operación segura incluso en condiciones climáticas adversas. La ITC también exige una adecuada cimentación, drenaje y disposición física de los equipos para evitar acumulaciones de agua, formación de hielo o entradas de animales que puedan interferir con elementos en tensión. La ITC RAT 16 regula los conjuntos prefabricados de aparamenta encapsulada en envolvente metálica para tensiones de hasta 52 kV, lo que comúnmente conocemos como celdas metálicas de media tensión. La instrucción establece que estas celdas deben estar construidas con envolventes metálicas robustas, capaces de resistir esfuerzos térmicos y dinámicos generados en situaciones de cortocircuito. El interior puede estar aislado por aire, gases dieléctricos como SF, o mediante sistemas sólidos. La norma indica que estos conjuntos deben integrar interruptores, seccionadores, fusibles, embarrados, transformadores de medida y todos los elementos necesarios para maniobra, protección y distribución. La ITC exige que la envolvente metálica actúe como una barrera de protección, evitando contactos directos y conteniendo los efectos de un arco interno, reduciendo sus consecuencias hacia el exterior. La accesibilidad también es clave. Los aparatos extraíbles deben poder manipularse en condiciones seguras, y las partes activas deben mantenerse inaccesibles durante la operación normal. El diseño debe permitir una coordinación segura entre compartimentos de barras, cables, mecanismos de mando y relés, manteniendo la segregación adecuada entre ellos. Además, los conjuntos deben someterse a ensayos que confirmen su resistencia a sobretensiones, corrientes de cortocircuito, arcos internos, maniobras repetitivas y condiciones ambientales de operación. La ITC RAT 17 regula los conjuntos prefabricados de aparamenta encapsulada bajo envolventes aislantes, también para tensiones hasta 52 kV.
Son equipos ampliamente utilizados en pequeños centros de transformación y redes urbanas compactas. La norma establece que la envolvente, al ser aislante, debe poseer propiedades dieléctricas adecuadas y resistencia mecánica suficiente para soportar esfuerzos térmicos, vibraciones y tensiones derivadas de fallos o maniobras. Esta envolvente debe garantizar protección frente a contactos directos, resistencia a la humedad, comportamiento frente al fuego, estabilidad dimensional y durabilidad frente a agentes químicos o ambientales. Del mismo modo que en la ITC anterior, los conjuntos deben permitir una segmentación segura de los compartimentos, embarrado, cables, seccionadores, interruptores y transformadores de medida. La instrucción exige que los equipos mantengan una adecuada resistencia dieléctrica incluso después del envejecimiento térmico y mecánico del material aislante. Además, se debe garantizar que la envolvente evita la propagación de arcos internos o, en caso de producirse, minimiza sus consecuencias. La ITC también contempla la accesibilidad para mantenimiento, aunque en estos equipos suele ser menor que en los de envolvente metálica debido al diseño más compacto. Aún así, se exige que cualquier intervención pueda realizarse con seguridad. Estos conjuntos, por su tamaño reducido y ligereza, están diseñados para instalaciones donde el espacio es limitado y la rapidez de instalación es fundamental. La ITC RAT 18 regula la paramenta encapsulada con envolvente metálica y aislamiento gaseoso para tensiones iguales o superiores a 72,5 kV. Se trata de instalaciones típicas de alta tensión en subestaciones GIS, donde el aislamiento por gas permite compactar instalaciones que, en aire, ocuparían mucho más espacio. El gas utilizado, normalmente SF o mezclas dieléctricas específicas, debe garantizar un nivel de aislamiento adecuado y estable frente a variaciones de presión, temperatura y envejecimiento. La ITC indica que la envolvente metálica debe ofrecer una hermeticidad elevada, evitando fugas que comprometan el aislamiento o el funcionamiento de los equipos. Las juntas, válvulas y puntos de inspección deben estar diseñados para mantener la estanqueidad a lo largo de la vida útil. Estos equipos deben resistir los esfuerzos mecánicos de cortocircuitos, las sobrepresiones internas derivadas de maniobras y los posibles efectos de arcos internos. La norma exige ensayos que certifiquen su capacidad para funcionar de forma fiable bajo todos estos escenarios. La instrucción también aclara que estos sistemas deben permitir la supervisión del gas, ya sea mediante manómetros, sensores de densidad o sistemas electrónicos que avisen de pérdidas. En cuanto a operación y mantenimiento, deben existir procedimientos seguros para la apertura de compartimentos y manipulación del gas. La ITC RAT 19 regula las instalaciones eléctricas privadas que deben conectarse a redes de transporte o distribución gestionadas por compañías eléctricas. El principio fundamental de esta instrucción es que todas estas instalaciones deben cumplir las mismas exigencias técnicas, de seguridad y de funcionamiento que las instalaciones de titularidad pública, ya que su conexión afecta directamente a la red. La ITC establece que estas instalaciones deben diseñarse y construirse siguiendo el reglamento y las ITC aplicables, y deben someterse a las verificaciones necesarias antes de su puesta en servicio. Además, deben garantizar la correcta coordinación de protecciones con la red, la compatibilidad de tensiones, niveles de cortocircuito y regímenes de neutro, la seguridad en la operación conjunta, la fiabilidad en el suministro, y el cumplimiento estricto de las especificaciones particulares del gestor de la red. La documentación requerida incluye proyecto, estudios eléctricos, análisis de capacidad de conexión y acuerdos técnicos con la empresa distribuidora o transportista. La ITC recalca que el mantenimiento de estas instalaciones debe realizarse de manera periódica y documentada, garantizando su funcionamiento seguro durante toda su vida útil. A lo largo de este vídeo hemos visto cómo el Real Decreto 337 de 2014 y sus instrucciones técnicas complementarias construyen un marco completo para garantizar que cada instalación de alta tensión, desde una celda de 20 kV hasta una subestación GIS de 220 kV, funcione con rigor, fiabilidad y seguridad. Hemos comprobado que detrás de cada centro de transformación, detrás de cada línea, detrás de cada aparementa, hay una estructura normativa que no solo ordena, sino que protege a las personas, protege la integridad de los equipos y protege la continuidad de un sistema eléctrico que sostiene nuestra vida diaria. Dominar esta normativa no es un simple ejercicio de memorización. Es comprender cómo está construido nuestro sistema eléctrico, cómo se coordina, cómo se protege y cómo evoluciona al ritmo del desarrollo tecnológico. Porque la alta tensión es mucho más que cables, interruptores o transformadores, es una pieza esencial del progreso.
Y ahora que conoces el reglamento en profundidad, estás un paso más cerca de comprender cómo funciona realmente la electricidad a gran escala. Si este recorrido técnico te ha ayudado a entender mejor el reglamento de alta tensión, te invito a seguir profundizando conmigo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos, donde analizaremos normativa, diseño de instalaciones, protecciones, análisis de fallos y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo.